Bienvenido al canal. En esta ocasión voy a terminar el diorama de Koala en su aparición en la saga de Dressrosa. A darle átomos. Para empezar inflaré un globo que será el cuerpo donde se posará Koala, dándole una proporción adecuada. Lo cubriré con capas de papel recubiertas de pegamento, tal y como se hacía con las clásicas piñatas de Navidad. No añadiré muchas capas para poder manipular la figura después. Para hacer la cabeza de uno de los personajes usaré un trozo grande de papel, le agregaré pegamento y lo moldearé para formar una semiesfera. Del mismo modo moldearé una especie de letra U para formar la mandíbula y posteriormente pegaré las dos para ir formando la cabeza. Taparé el hueco de la boca con un trozo de papel endurecido con pegamento. El cuello formando un cilindro con la proporción adecuada. Para darle mejor volumen y acabado al rostro, añadiré papel con pegamento. La nariz la formaré haciendo una pequeña esfera, marcando los orificios nasales con ayuda de una pluma. Con la ayuda de una pluma dibujaré una idea de dónde se colocarán brazos, piernas, cabeza y los accesorios del personaje. Para hacer el cabello dibujaré una forma base y le agregaré volumen moldeando conos irregulares. También agregaré ciertos detalles al cabello para darle un mejor acabado. Agregaré un trozo de papel reforzado para cubrir la boca y marcaré la ubicación de los dientes. Moldeando pequeñas esferas con cierta proporción haré los dientes. Moldeando pequeñas semiesferas formaré los ojos. Para hacer los demás personajes que están en el suelo, moldearé el papel con resistol para formar el cuerpo. Y agregaré papel moldeado en forma alargada para formar los brazos. Todo esto manteniendo una cierta proporción con el cuerpo.
Aumentaré el resistol en pequeños trozos de papel para ponerlos alrededor de todo el cuerpo y darle un mejor acabado. Para el pantalón de los personajes más pequeños usaré un trozo de papel reforzando con varias capas y añadiré detalles. Para las manos moldearé el papel para formar una especie de semiesfera aplanada. Para hacer los dedos moldearé una tira de papel con pegamento hasta obtener el ancho deseado.
paliacate que tienen los personajes en el cuello lo haré con papel reforzado con pegamento y le daré ciertos dobleces para que se asemeje a uno. Añadiré las puntas del paliacate formando una especie de hoja. Moldearé la estructura que hice con el globo para que se acople a los cuerpos de los demás personajes. Dibujaré el pecho del personaje para añadirle volumen y después rellenarlo. Le daré mejor acabado pegando pequeños trozos de papel. Para pegar la cabeza al cuerpo recortaré el cuello a la medida adecuada. Y lo cubriré con masking mientras se seca. Para hacer los brazos le daré volumen al papel con pegamento y darle una forma alargada agregando detalles. Para las manos haré el mismo procedimiento que realicé antes, todo a proporción, ya que estas manos son más grandes que las anteriores. Para hacer las piernas daré un cilindro con un diámetro de 2 centímetros aproximadamente y le añadiré un trozo de papel moldeado como boceto para el pie. Añadiré una tira de papel en forma semicónica para formar la bota.
Iré añadiendo volumen al pie para darle forma. Ahora cubriré la bota con trozos de papel con resistol para quitarle el acabado rugoso. La suela de los zapatos las haré con cartón, cuyo acabado es similar a la de suelas de algunos zapatos. Ahora pegaré los pies al cuerpo, cortando el largo de estos hasta obtener la medida adecuada. Agregaré volumen al pantalón en la zona de las piernas y cubriré con trozos de papel para que no parezcan piezas separadas. Dibujaré los signos que aparecen en la viñeta del manga y los armaré. Al final me pareció que quedaron muy grandes y mejor los reduje de tamaño. El polvo que se levanta del suelo que aparece en la viñeta del manga lo haré moldeando el papel hasta obtener la forma deseada y reduciendo con capas de papel para quitarle el acabado arrugado. Haré ensambles para montar los signos en el cuerpo de la base.
Para hacer la base recortaré un círculo de 30 centímetros aproximadamente y le daré una altura con tiras de 2 centímetros de ancho. Posteriormente pegaré las tiras al círculo recortado. Moldearé los ensambles del polvo y la espada que irán conectados con la base. Recubriré la base de plastilina en todo su contorno para darle estabilidad y algo de peso. Con un compás trazaré 3 semicírculos en la base y repetiré el mismo proceso en un círculo con las mismas medidas. Recortaré todos los ladrillos reduciendo un poco su volumen para dejar una pequeña junta entre cada uno de ellos. Pegaré cada ladrillo hasta obtener este resultado. El pantalón de los personajes lo voy a pintar con un color beige. La cara de los personajes la voy a pintar con distintos tonos de piel. El paliacate del personaje más grande será de un verde malaquita. Los paliacates de los otros dos serán naranja calabaza y un azul muy claro. Sus cuerpos los pintaré de color verde veronés. Pintaré el cabello de los personajes de blanco, negro y gris. Para pintar las botas usaré un color café sombra. Todos los signos los pintaré de color rojo. Para la espada utilizaré color negro y amarillo para la empuñadura. Pintaré toda la hoja de la espada de color negro. Cuando seque cubriré la mitad de la espada con masking para pintarla de color plateado. Usaré un color gris de tono medio para pintar el polvo de la base. Posteriormente lo volveré a pintar con color blanco. Para pintar la base usaré color café sombra. Pintaré las juntas y algunas partes de los ladrillos. Y usaré un color café claro para pintar los ladrillos posteriormente.
altura de la base la pintaré con color negro. Añadiré el logo de la Armada Revolucionaria con su respectivo ensamble para poder ponerlo en la base. Y así terminamos este diorama de Koala en la saga de Dressrosa. Dime qué opinas de esta escultura en los comentarios. Checa el video anterior para ver cómo hice a Koala también. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Ahí nos solemos.